Sin más preámbulos, le doy el tiempo a profesor Benjamín, que lo tenemos para dar la palabra de Dios. Profesor, es un honor tenerle y el tiempo es suyo. Gracias, Señor. Deme un fuerte aplauso al Señor. No, si ese aplauso es para el Señor, dale tu mejor aplauso. Él se merece la honra, la gloria, el poder y la alabanza. ¿Cuántos dicen amén? Estamos de fiesta. Si usted está de fiesta, dele un fuerte aplauso, fuerte el aplauso al Señor. Vamos a honrar al Señor en esta hora. Nos sentimos contentos, alegres, gozosos. Póngase de pie. Vamos a honrar al Señor en este hermoso tiempo. Por esos 13 años de fidelidad que el Señor ha permitido que la iglesia Voz del Pueblo siga predicando el Evangelio. Denle fuerte aplauso al Señor. Denle fuerte el aplauso al Señor. Vamos a adorarle. Así es que nos sentimos contentos. Pueden tomar asiento, por favor. Nos sentimos contentos, nos sentimos alegres de poder estar en esta hermosa festividad de aniversario 13 de Iglesia Voz del Pueblo. Al entrar saludaba a mi amado pastor Edwin y le decía: decir 13 años es fácil, pero vivir las victorias, el gozo, el predicar la palabra de Dios, visitas. Quienes caminamos en el ministerio sabemos lo que es 13 años. Momentos de gozo, de alegría, pero también hay momentos difíciles. Lágrimas, llanto, prueba. 13 años se dice muy fácil, pero sobre todo la fidelidad de Dios en esos 13 años ha manifestado. He tenido el privilegio de estar ya en este por segunda vez en este aniversario. Una vez hace un año, 2 años me invitaron también a predicar en un aniversario, y yo puedo identificar y puedo observar que Dios ha sido fiel con la iglesia Voz del Pueblo, porque tienen pastores que aman, tienen líderes, ministros que predican la palabra de Dios para seguir avanzando y expandiendo el reino de Dios aquí en la tierra. Si tú lo crees en esta hora, dale un fuerte aplauso al Señor. Fuerte, fuerte las palmas. Así es que, amados pastores, felicidades. A ellos los conocí en el Instituto Bíblico de LABI. Soy profesor ahí, para quienes no me conocen. Mi nombre es Benjamín Sánchez. Ahí los conocí. Miré su gran pasión, su gran amor como pastores, como ministros de la palabra de Dios. Y hoy me han invitado para compartir el mensaje en este aniversario. Tengo también identificado algunos rostros conocidos que han estado conmigo en algunas clases. Que el Señor me les bendiga. Y en esta hora quiero entrar directamente a la palabra del Señor. Cuando ellos me hicieron la invitación de tener este privilegio de venir y predicar en un aniversario, soy un predicador que siempre le digo a Dios: háblame a través de lo que tú quieres decir a este pueblo. Oré al Señor y dame la palabra correcta que tú tienes para este pueblo. Tú tienes una palabra, tú tienes un mensaje especialmente para los siervos del Señor, para la iglesia, porque tuya es la obra, Señor. Y el Señor me indicaba en el libro de Ageo. Quiero invitarlos que vayan ustedes, por favor, al libro de Ageo, capítulo 1, versículos 7 y 8. Damos gracias a Dios en este tiempo por el privilegio y la oportunidad que nos da de estar aquí. Iglesia La Voz del Pueblo, ministros de alabanza, a todos los visitas, a todos quienes estamos aquí. Somos una familia, somos un cuerpo, somos uno en Cristo Jesús y todos estamos de celebración. Pastores, gracias por la confianza. Mi nombre es Benjamín Sánchez, ministro de la palabra de Dios, profesor de LABI. Me acompaña la flor más bella del condado de Orange, mi esposa. Está aquí, póngase de pie, mi amor, para que puedan mirarte los hermanos. Aquí está mi bella esposa, la flor más bella del condado de Orange. Y veo que no han identificado dónde está el libro de Ageo. Cuando usted mira Mateo, el primer libro del Nuevo Testamento, Mateo, 3 libros hacia atrás del Nuevo Testamento, usted va a mirar Malaquías, Zacarías, Ageo, profeta post-exílico. Entonces, como profesor, siempre me gusta que usted tenga la palabra de Dios. Siempre nos ubicamos en el texto bíblico. Repito, capítulo 1, versículos 7 y 8 del libro de Ageo. Profeta Ageo, profeta post-exílico, un profeta que profetiza después de la cautividad babilónica y tiene el propósito de animar al pueblo a regresar a trabajar, a reconstruir el templo en Jerusalén. Este pueblo tiene una misión. El profeta Ageo es el speaker, es la voz de Dios en el Antiguo Testamento. Vamos a dar lectura a un texto bíblico, una palabra profética. Así como el pueblo
Tenía que regresar a reconstruir el templo, tenía una misión, tenía un trabajo. Hoy la iglesia, Voz del Pueblo, tiene una misión, tiene un trabajo. Tiene que levantarse y seguir construyendo y edificando vidas en Cristo Jesús. Por eso la palabra de Dios se lee en el capítulo 1, versículos 7 y 8, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera, y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Incline su rostro, vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, te damos gracias en esta hora por el privilegio y la oportunidad que usted me da de poder predicar el evangelio en esta hermosa casa de Dios y puerta del cielo. Iglesia, Voz del Pueblo, Señor amado, gracias por esos 13 años de fidelidad, Señor, y podemos decir, Ebenezer, hasta aquí nos has ayudado, Señor. Bendice esta casa, bendice tu palabra, Señor del cielo. Usa mis dones, talentos, habilidades, destrezas y conocimiento para poder expresar el mensaje de tu palabra que has puesto en este siervo a esta hermosa congregación. Bendecimos, Señor, este ministerio y los años venideros, porque así lo creemos, Señor amado, que tú eres fiel y buena es tu voluntad. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Puede tomar asiento. He dado lectura a dos versículos muy importantes, considerando el mensaje del profeta Ageo para motivar al pueblo de Israel regresando a Jerusalén a levantar aquellos muros y la ciudad en el templo. Cuando nosotros identificamos el libro de Ageo, es un profeta posexílico. Un profeta posexílico es aquel que Dios ha levantado para dar un anuncio después de la cautividad en Babilonia. Cuando nosotros analizamos la escritura, el pueblo de Israel había sido llevado cautivo, reconociendo la profecía de muchos profetas que habían hablado que Judá, Israel debería de ser llevado cautivo por el rey Nabucodonosor durante 70 largos años. El libro del profeta Daniel específicamente nos habla de esa cautividad. Iba a levantarse un rey. El gran Nabucodonosor iba a llevar cautivo a Daniel y a sus amigos, y 3 deportaciones sucederían durante ese tiempo. Aún ahí en cautiverio identificamos que Dios ha sido fiel con su pueblo. Levantó a 2 grandes profetas, Daniel y Ezequiel. Pero hubo un momento, de acuerdo a la profecía de Isaías y de Daniel, que también el reino de Nabucodonosor y Babilonia serían destruidos por los medos y los persas. Específicamente vamos a analizar que en el año 538 el rey Ciro firma un decreto para que el pueblo de Israel regresara a Jerusalén y reconstruyera el muro y el templo. Y específicamente he dado lectura al profeta Ageo, uno de los profetas que en su mensaje tiene el propósito de animar al pueblo de Dios para regresar a Jerusalén y trabajar fuerte en la obra de Dios. Específicamente identificamos en el libro de Esdras y Nehemías, que es el contexto de la palabra del Señor que estoy analizando. Ellos regresan a trabajar en la obra de Dios. El pueblo específicamente regresa con ánimo, con fuerza. Jerusalén y el templo habían sido destruidos por Nabucodonosor. Habría una gran tarea. Habría que edificar nuevamente la casa y el templo. Iniciamos nosotros analizando a través de la escritura en los primeros versículos, que cronológicamente Ageo nos ubica en el contexto para poder entender la profecía que tiene Dios para su pueblo. Ageo tiene ese propósito de animar, de motivar. El pueblo va con esa inquietud, con ese ánimo, con ese ímpetu de poder levantar lo que estaba destruido. Pero llegando, dice Esdras, dice Nehemías, dicen los libros, que encontraron oposición de los samaritanos. No era fácil volver a regresar a la tierra. Hubo ciertos obstáculos de fuera, pero también dentro de la comunidad. Hubo gente que se opuso cuando reconstruyeron el templo en Jerusalén. Este texto que estoy analizando a través de la escritura, habían pasado ya 17 años de que el pueblo había regresado, y muchos de ellos se habían ocupado de otras cosas y no se habían ocupado de reconstruir el templo en Jerusalén, solamente el altar. Muchos de ellos se habían desviado del propósito, habían regresado, pero se olvidaron de la obra de Dios. Hoy, considerando esta palabra profética del profeta Ageo para su pueblo,
Hoy quiero analizar ciertos aspectos que tienen que ver con la vida espiritual del cristiano, pero también con la iglesia. Así como miramos al pueblo de Dios regresar a reconstruir una ciudad, un templo, hay un trabajo de edificación, de construcción. Hoy también como iglesia, voz del pueblo, amados pueblo del Señor, predicamos la palabra de Dios y hemos sido llamados para edificar y construir vidas en Cristo Jesús. Es importante reconocer que este pueblo había pasado 70 años en la cautividad, esclavitud, sufrimiento, lágrimas. El pasado había quedado atrás, pero había un futuro con muchas esperanzas, un futuro glorioso. El profeta Ageo habla acerca también de la gloria postrera será mejor que la primera. Hoy vengo a predicarles en este aniversario. 13 años se dice fácil, pero los primeros años son momentos de arduo trabajo, de sufrimiento, de dolor, de oración. Pero dijeron algo los hermanos muy importante que quiero en esta hora declarar: la perseverancia en la predicación de la palabra de Dios. Hoy estamos celebrando un aniversario. Hay que considerar este pasado. 13 años han pasado, pero ahora hay que pensar en el futuro. El pueblo de Israel tenía un futuro. Dios tenía un plan para con ellos. Dios tenía un propósito para con este pueblo. Y hoy a través de la escritura quiero expresar una dinámica del por qué ciertos obstáculos empezaron a mover y que el pueblo de Dios no cometa los errores hoy que este pueblo. Cuando este pueblo recién regresó a Jerusalén, miraron ciertos obstáculos, pero los obstáculos muchas veces no son de fuera. A veces los obstáculos son las mismas personas que hay dentro de la comunidad. Cuando nosotros analizamos el libro de Nehemías, el libro de Esdras, algunos líderes del pueblo del Señor fueron el obstáculo para construir. Había algunos otros enemigos, Sanbalat, Tobías, los árabes, pero aquí es donde yo quiero venir a motivar a un pueblo de Dios para que siga trabajando, para que siga construyendo, que es el título de mi predicación. El título de mi predicación es: sigue construyendo. Si tú tienes a la par a una persona, predícale y dile: sigue construyendo. Dígale a la persona: sigue construyendo. Estamos para construir vidas en Cristo. Siga construyendo, siga edificando, siga trabajando en la obra de Dios. Versículo 1, está conmigo en el libro de Ageo, capítulo 1. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo. Nótese que para entender esta profecía hay que entender el contexto de la palabra de Dios. El profeta es el speaker, es la voz de Dios para hablar a su pueblo. El profeta Ageo nos ubica específicamente, cronológicamente, 520 años antes de Cristo. Ageo tiene una audiencia, Ageo tiene unos receptores. El gran Zorobabel como líder, el gran Yeshua como sacerdote y a un pueblo de Dios. Versículo 2. Así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo: este pueblo dice, no ha hallado aún el tiempo, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Nótese la manera de cómo Dios se refiere utilizando al profeta Ageo a este pueblo. Dios está disgustado con este pueblo. Habían pasado 17 años y gran parte de este pueblo estaba ya conforme. Se habían ocupado de otras cosas y no de la casa de Dios. Habían construido solamente el templo, pero no habían reconstruido todo lo demás. Por eso después miramos 3 deportaciones con Esdras y con Nehemías, para venir y terminar lo que aún faltaba en el templo en Jerusalén. Dios está disgustado con este pueblo y por eso la palabra de Dios expresa: este pueblo dice. En otros pasajes dice la escritura: mi pueblo. Pero ahora identificamos que Dios en esta palabra profética, utilizando a Ageo, expresa: ustedes dicen, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de reedificar. 17 años habían pasado y esta gente del texto bíblico estaba conforme. Esta gente estaba siendo indiferente, negligente, no querían trabajar más.
Solo habían hecho una pequeña cosa del templo, solo el altar. Habría que trabajar. ¿Y por qué me encanta cuando el Espíritu Santo revela estas cosas? Porque el pueblo de Dios no tiene que estar cómodo. Hay una obra y hay un trabajo que realizar. Hay mucho trabajo en la obra de Dios. A muchos de nosotros debemos de darle al Señor. Dios te ha dado el Espíritu Santo, te ha capacitado, te ha dado dones, te ha dado ministerios. Y el Señor en algún momento va a reclamar qué has hecho con los dones, con el ministerio, con el potencial que Dios te dio. Este pueblo se había puesto desobediente y perezoso, el pueblo de la Biblia. Cuando nosotros miramos el mensaje a las 7 iglesias, solamente una fue fiel, la iglesia de Filadelfia. Muchas le fallaron. Y por eso es importante reconocer que el Espíritu Santo no esconde las situaciones difíciles para no cometer esos errores. En la obra de Dios celebramos 13 años, gloria al Señor. Estamos felices y contentos. Pero hay que reconocer, dice la Biblia, a los que de verdad trabajan en la obra de Dios. A los que están sudor, sacrificio, predican la palabra de Dios. A los que adoran. Pero también vengo a animar y vengo a despertar, como Dios despertó el espíritu de Zorobabel, aquellos que a veces están pasivos, conformes, fríos espiritualmente. No sé para qué trajeron este gordito bello para que nos hable así en el aniversario. A veces es necesario hablar así para despertar, hermanos. Wake up. Versículo 3. Entonces vino palabra de Yahweh por medio del profeta Ageo. ¿Está conmigo en la Biblia? Diciendo: es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en nuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Ageo hace un contraste entre la casa del pueblo de Dios y el templo en Jerusalén. Ustedes dicen: no hay tiempo. No es que ellos no quisieran trabajar, sino que primero se ocuparon de construir sus casas. Y dice la Biblia que no fueron casas artesonadas, de lo mejor construyeron sus casas. Ellos, al regresar de la cautividad a Jerusalén, en lugar de ocuparse de la obra de Dios, se empezaron a ocupar de sus propios intereses. Se ocuparon más de sus casas y después las cosas de la casa de Dios. Por eso el profeta Ageo hace un contraste. Esta gente fue indiferente. Primero pusieron sus prioridades, sus intereses, y no les interesó las cosas y el templo de Dios. Me atrevo a decir que aún el material que trajían para la construcción del templo lo utilizaron para sus casas. Dicen los estudiosos que las casas del pueblo de Dios, de la gente, era casa lujosa, madera traída del Líbano. De lo mejor estaban sus construcciones de las casas, el mejor mármol. Por eso la palabra de Dios lo describe como una casa artesanada, lujo, arte. Pero la casa de Dios estaba siendo desolada, separada. No había quien trabajar, no les interesaba la casa de Dios. Por eso es importante reconocer que siempre en la obra de Dios, pueblo del Señor, va a haber ciertos obstáculos. 13 años predicando el evangelio. Pero si usted le pregunta al pastor o a la mesa directiva si han encontrado obstáculos, le van a decir más de 10, 20. La ciudad, los recursos, las finanzas. Pero este día estamos analizando que también ciertos obstáculos pueden ser algunas personas en el pueblo de Dios. Cuando la persona se vuelve fría, apática, cuando la persona no quiere apoyar, no quiere colaborar, eso trae consecuencias. Hoy vengo a predicarle la palabra de Dios porque quiero lo mejor para esta casa. Hoy vengo a predicar la palabra de Dios en este 13 aniversario porque quiero lo mejor para su vida espiritual. Porque quiero que vayamos a las bodas del Cordero y ahí nos encontremos para celebrar ese banquete delante de Dios. Pueblo, hay muchas iglesias donde ya no se predica de pecado, de arrepentirse. Que el Señor reprenda. En la cruz del Calvario el Señor nos llama al arrepentimiento. En la cruz del Calvario el Señor nos llama a la conversión. En la cruz del Calvario el Señor nos enseña a predicar, a servir con lo que el Señor nos ha dado. Él subió a la cruz y ni siquiera abrió la boca. Mucha gente se desvía porque pone primero otros dioses y después a Dios. Mucha gente se desvía de la obra de Dios, no sirve en la obra de Dios, no se involucra, no ora, está conforme.
porque tiene otros hobbies, porque tiene mucho más trabajo y ponen primero el trabajo y después la obra de Dios. El trabajo es bueno, pero hay que hacer un balance. El mismo texto de la palabra de Dios nos enseña cuáles son las consecuencias de poner primero otras cosas y después a Dios. Vea la escritura. Estoy predicando la palabra, por eso le enseño que saque la Biblia. Versículo 5, voy rápido, porque ya huele a carnitas. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos. Oiga, versículo 5, ¿está conmigo? Le estoy hablando y estoy identificando que hay ciertos obstáculos de lo que el pueblo no tiene que hacer, hermanos. ¿De dónde te sacó el Señor? Solamente le quiero hacer una pregunta. ¿De dónde te sacó el Señor? ¿Qué sanidades has recibido de Dios? De lo más vil, de lo más peor, de lo más bajo, te ha sacado el Señor. ¿Qué sanidades ha recibido el Señor? ¿No crees que es digno de ser alabado con nuestro servicio? ¿No crees que el Señor es digno de ser alabado con lo que nosotros predicamos la palabra de Dios? No puede haber gente cómoda, hermano. No puede haber gente que esté en una banca, en una silla, y que hasta cuando viene alguien y se sienta y esa es mi silla y se enoje. No, hermanos. Hoy es un tiempo donde estamos viviendo tiempos difíciles. El diablo se está robando a niños, a jóvenes. Se están perdiendo en la droga y en el alcohol. Hoy hay la ideología de género. La iglesia se tiene que levantar. No hay tiempo para comodidad. Jesús en la cruz del Calvario no se quejó. Jesús fue golpeado. Jesús fue vituperado. Jesús fue maltratado por usted y por mí. Y Jesús no abrió la boca para quejarse. Por eso hoy vengo a predicarle, pueblo del Señor, de no cometer el error como este pueblo de la Biblia, libro de Ageo. El Señor le dio el privilegio de regresar a reconstruir la obra, pero muchos fueron apáticos, indiferentes. Utilizaron las cosas de Dios, aún el dinero de Dios, para sus cosas. Ese es el texto. Y por eso vamos a mirar las consecuencias, porque toda acción trae una consecuencia. Versículo 5. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: mediten bien sobre vuestros caminos. Oiga, pueblo, personas que nos miran a través de las redes sociales, mediten, piensa bien, analiza. Hoy estamos en un tiempo de celebración. 13 años que el Señor ha sido fiel. Pero también hay que reconocer, en este tiempo de aniversario, hacer un autoanálisis, una autoevaluación. Hay que reconocer que como iglesia, que hemos hecho buenos. Que como iglesia, cuáles metas hemos logrado. Que como meta, qué objetivos se han cumplido. Pero también, dice la palabra, meditad en vuestros caminos. También hay que reconocer en qué se está fallando. También hay que reconocer que tuercas hay que apretar. También hay que reconocer, cuando usted lee el mensaje de las 7 iglesias, yo estuve mirando el mensajazo de su pastor ayer. Yo miré el mensaje, yo lo sigo ahí. Dice la escritura, unas palabras poderosas: yo conozco tus obras. A Dios no se le puede engañar. Pues de la misma escritura, estamos en un mismo espíritu, porque la palabra me la dio el Señor. Yo no vengo a predicar palabra de hombre, yo vengo a predicar algo que el Señor te va a hablar. A Dios no se le puede engañar. Versículo 5, el Señor, el profeta Ageo, dile a mi pueblo, medita sobre sus caminos. Meditar es hacer un stop en tu caminar y reconocer, hacerte un análisis, una autoevaluación. Cuando miramos el mensaje de las 7 iglesias, el Señor Jesucristo está pasando a las iglesias por un escáner. Cuando tú vas a que te hagan un chequeo físico, te pasan por cierta evaluación. El Señor está haciendo una evaluación. Es importante hacer evaluación a la iglesia. Es importante hacerte un análisis usted como persona. Amo la iglesia, amo a Cristo, lo hizo por mí, pero a veces no lo está dando todo por Él. Meditad sobre vuestros caminos, sobre nuestros proyectos, nuestros planes, las promesas. ¿Qué estamos haciendo como iglesia? Hable de lo mejor por su iglesia. Si alguien habla mal de la iglesia, de los pastores, de la alabanza, está hablando mal de usted, porque usted es parte de la iglesia. Siempre hable de lo mejor de la iglesia. No hay iglesia perfecta, no hay pastores perfectos, pero sí sé que aquí hay 2 pastores que de rodillas pelean por ustedes,
que han derramado lágrimas, que han caminado para que esta iglesia siga viva, porque los puedo mirar en su corazón. Conozco bien de cerca a sus pastores, los sigo. Es importante meditar sobre los caminos. Versículo 6. Note cuáles son las consecuencias de ser indiferentes a la obra de Dios. Versículo 6. Siembran mucho y recogen poco. Comen y no se llenan. Oiga, imagínense comer carnitas y no llenarse. O solo y pupusas y que no se llene. Eso es escasez, pobreza. Eso le estaba pasando a este pueblo. ¿Por qué? Por ser indiferentes. Beben y no se quedan satisfechos. Se visten y no se calientan. Trabajan y a jornal reciben su jornal en saco roto. Nótese que las consecuencias, después de invitar a este pueblo a meditar, las consecuencias y los resultados, porque Dios estaba disciplinando a este pueblo, es que este pueblo no era prosperado. Trabajaban y no les servía el dinero para nada. Comían y no sentían ser saciados. ¿Por qué? Porque primero pusieron las cosas y los intereses personales, fueron egoístas. Estuvieron cómodos y después dejaron lo demás por las cosas de Dios. Hoy vengo a decirle lo que dice la Escritura en Mateo 6:33. A buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, que lo demás vendrá por añadidura. Cuando tú sirves en la obra de Dios, le estás sirviendo al mejor jefe. Y cuando tú le sirves al mejor jefe, al mejor patrón, Dios se va a encargar de todo. ¿Cuántos dicen amén? Colosenses 3 dice, si ese aplauso es para el Señor, dale tu mejor aplauso. Si ese aplauso es para el Señor, dale tu mejor aplauso. Colosenses 3 dice, poner la mirada en las cosas de arriba, poner la mirada en las cosas del reino de Dios y no las de este mundo terrenal. La clave está en servir con amor y obediencia en la obra de Dios. Este pueblo se le había dado el privilegio de regresar a Jerusalén y reconstruir la obra. Cuando nosotros miramos el libro de Nehemías, el gran líder, y Esdras, dice la Escritura que Nehemías, como un gran líder, organizó al pueblo por familias. Con una mano construían y con la mano estaban con la espada para ver al enemigo. Pero dice la Escritura que desde el más grande hasta el más pequeño trabajaron. ¿Y cuál fue la bendición de ellos? Que el Señor estuvo siempre con ellos. Hay gente hoy en día, pueblo del Señor, que trabaja los 7 días de la semana, 2 trabajos. Y si tiene tiempo va a la iglesia. Pero esa gente, cuando le llegan los 2 cheques, ya los debe. ¿Por qué? Porque se han acostumbrado a poner primero las cosas materiales y después las cosas de Dios. Ya no hubo tantos amenes, pero esa es la realidad. Aprende a caminar por fe. Aprende a depender de Dios. En la Biblia nosotros identificamos que lo que Dios quería en muchas ocasiones es que su pueblo aprendiera a depender de Él. Porque Él es el dueño del oro y la plata. Él es el dueño del tiempo. Él es el dueño de la obra. Y cuando una persona es obediente a Dios, nada le falta. ¿Quieres ser próspero? ¿Sabes cuál es la clave? Sé obediente. Sé humilde, be humble. Sé humilde a la palabra. Sé humilde al evangelio. Sigue el Señor. Versículo 7, voy rápido. Así ha dicho el Jehová de los ejércitos. Nuevamente, meditad sobre vuestros caminos. Aquí está la clave. Versículo 8. 2 veces el Espíritu Santo dice, mediten sobre sus caminos. Hágase un autoanálisis. Una autoevaluación. ¿Cómo está tu vida espiritual? Hay gente que es una bomba espiritual. Hay gente que es bien servicial. Hay gente que yo he entrado por esa puerta y miro la elegancia. Miro que hasta los más pequeños detalles se ocupan, hermanos. Eso habla de la excelencia de una iglesia. Yo soy muy vistoso. Usted me mirara que estoy, no, yo soy muy vistoso. Yo enseño una clase en la licenciatura que se llama Iglesia Crecimiento. Cuando una iglesia se ocupa de los detalles chiquititos, de cambiar un foco, de poner papel en el baño, si una iglesia se ocupa de eso, se va a ocupar de todo. Yo voy a un restaurante y tengo 3, 4 meses diciéndole al mesero, ese foco cámbialo. Soy muy vistoso. Y le he dicho al mesero, mi amigo, ese foco cámbialo. Y dentro de mí digo, si ese foco no se lo cambia en 3 meses, imagínese el aceite de la comida. Excelencia, servir en la obra de Dios.
Cuando tú haces las cosas con amor, ¿cuál es el punto? Dios te va a bendecir. Dios bendice al pueblo de Dios, porque en el pueblo de Dios, en la iglesia, todos brillamos, no solamente uno. Brilla la persona desde que limpia los baños hasta que el que predica, el que mueve las sillas, el que hace los tamales, el que ora, somos los mismos. No hay estrellas en el reino de Dios. Si alguien se siente la última Coca-Cola del desierto, el Señor va a tratar con él. No hay momento para orgullosos, para soberbia, para decir aquí solamente yo brillo y si me voy de esta iglesia se cae. No, la iglesia es de Cristo y nadie es indispensable. Hay gente que viene, escuche esto, dele fuerte el aplauso al Señor. Hay muchas veces que hay gente, líderes que vienen a amenazar a sus pastores. ¿Por qué esa gente y no yo? ¿Por qué ellos y no yo si soy mejor? Tenga cuidado. Hubo alguien que conspiró en contra de un pastor, su nombre Absalón. A veces en las iglesias se mueve el espíritu de Absalón. Conspirar en contra del pastor de la iglesia, usted sabe cuál es el resultado, la muerte. Mucho cuidado. Yo como predicador, yo como maestro, yo como ministro no soy indispensable. Después de mí puede venir otro. Punto. La obra es del Señor. Cuando la obra es de Dios, hermanos, Dios va abriendo las puertas, Dios va poniendo a la gente. Nadie es indispensable. Versículo 8, aquí está la clave. Subir al monte, traer madera, ¿está conmigo? Reedificar la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado. Así ha dicho Jehová. La misma gente había ponido obstáculos, la misma gente estaba alejada de Dios. Pero me encanta el amor de Dios. Dios es una persona que examina, disciplina, jala las orejas, corrige, pero también restaura. Dios no es un Dios que condena. Dios hace su parte, el pueblo tiene que hacer su parte. Versículo 8 dice, hay que subir al monte. La solución, busca de Dios. La obra es de Dios. La obra, la alabanza, el servicio es para Dios. ¿Quieres tener éxito? ¿Y dónde nosotros nos miramos como iglesia Voz del Pueblo en 5 o 10 años? ¿Dónde se mira usted? Hoy estamos 13 años cumpliéndolos, pero hoy vengo a desafiarlo. ¿Dónde te miras en los siguientes aniversarios? No solamente es del pastor, estoy hablando a todo el pueblo. Somos un cuerpo. No es el pastor. El pastor es el líder, es la cabeza. Pero también yo miro en la escritura que a Moisés, a Aarón y Hur le levantaron las manos y había un pueblo peleando, un pueblo fiel. Josué y Caleb peleando 1 a 1 con los amalecitas. ¿Dónde están aquí los Aarón y Hur para levantarle las manos al pastor? Oh, hermanos, por favor, ¿qué pasa? Wake up. ¿Dónde están los Aarón y Hur que están dispuestos a apoyar a su pastor? Denme un fuerte aplauso en esta hora. Denme un grito de júbilo, come on. ¿Dónde se mira usted en 5 o 10 años? El Señor me dijo una palabra profética que está aquí en la Biblia. La gloria postrera será la primera. Dios tiene un templo preparado para esta casa. ¿Por qué no? ¿Por qué no dicen amén, pueblo? ¿Por qué no crees? Sueña sueños grandes. Sueña sueños grandes. ¿Sabe por qué a veces el pueblo no recibe? Porque no se lo cree. Si el profeta le estaba profetizando a este pueblo, la gloria postrera será mayor que la primera, lo miramos en el Nuevo Testamento. La gloria postrera del Señor para tu vida, para tu casa, será mayor de lo que estamos viendo. Esa es la palabra profética para esta casa, ¿cierto? La gloria postrera, porque el Señor es fiel. La gloria postrera vendrá sobre tu familia, sobre tu hogar. No más preocupación, no más temor. El Señor es fiel. Dios ha mirado tus lágrimas, tus cargas, tus preocupaciones. Dios ha mirado tu dolor. Aún en la traición el Señor ha estado contigo. Dios no te desamparará. Nadie se va a levantar en contra de usted, porque Dios es fiel. Esa fue la palabra que me dio el Señor. El Señor te ha mostrado su fidelidad abriendo camino. Has sido perseverante. Has derramado tus lágrimas y has sido obediente delante de Dios. Esa es la palabra del Señor para esta casa. La gloria postrera será mayor que esta. Si tú has mirado la gloria de Dios en este tiempo, espérate para lo que viene. Esa es la palabra que está en la Biblia. La metodología sube a Dios.
Busca a Dios en oración, en palabra, en congregarte en adoración. Hay un ministerio poderoso, pero es importante trabajar juntos. ¿Sabe por qué la iglesia primitiva tuvo éxito? ¿Sabe por qué la iglesia cumplió con lo que Jesús dijo de ser testigos hasta el fin del mundo? Porque había unidad, comunión, compañerismo. Dice la escritura que no había ni siquiera un necesitado. Dice que todos vendían a traer los pies de los apóstoles para repartirlos. Hermanos, la iglesia primitiva tenía limitaciones. No había carro, no había celular, no había medios de transporte, no había redes sociales. Hoy la iglesia tiene todos los medios para seguir avante y adelante. Sea fiel al Señor, sea fiel a la palabra de Él, sea fiel a tu iglesia, sea fiel a tus pastores. ¿Cuántos aman a sus pastores? Levanten la mano. Levanten la mano si usted de verdad ama a sus pastores. ¿Cuántos aman a su iglesia? La manera de mostrar amor, la manera de mostrar amor es el apoyo, la comunión, el orar por ellos. No espere y diga, a veces le llamo yo a la gente, ¿por qué te retiraste? Es que el pastor no me llamó. Y yo le digo, ¿cuántas veces tú le llamas al pastor? No, es que no me llamó. El amor es mutuo. Los ministros también son seres humanos que tienen emociones y sentimientos. Cuando una persona se aleja de servir a Dios, va a haber escasez. Versículo 14. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel. Versículo 14. Los líderes, el pastor y el pueblo recibieron el mensaje, fueron obedientes y accionaron. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel. Está conmigo, versículo 14. Hijo de Salatiel, gobernador de Judá. Y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote. Y el espíritu de todo el resto del pueblo. Y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Nótese que la escritura destaca algo bien importante. Tanto el líder como el sacerdote y el pueblo estaban pasivos. Pero vino Dios y despertó su espíritu. O vengo a despertar a algunos que están posiblemente pasivos y durmiendo en su espíritu. Hoy no hay tiempo para descanso, hoy no hay tiempo para relax. ¿Quieres ver y alcanzar más metas en estos próximos aniversarios? Hay que seguir trabajando fuerte en la obra de Dios. Gente comprometida, gente que ama a la iglesia. ¿Sabe por qué servimos a Dios? Por agradecimiento de dónde nos sacó Él. A mí me sacó de las drogas, del alcohol, de lo más bajo, de lo más vil. Y hoy le predico la palabra de Dios por agradecimiento a Él. Y no le pongo precio a la palabra. Yo vengo a predicar por gracia, porque de gracia nos ha dado la salvación. Así es que usted tiene que servirle con poder, con unción, por gratitud a Dios. Por quién es Él, por lo que hizo en tu vida, por lo que va a hacer y por lo que viene. Denle un fuerte aplauso al Señor. Si hay alguna persona que se siente desanimada, pasiva, fría, apática, cómoda en la banca, hoy no es tiempo, el Señor te ama. El Señor lo dio todo por nosotros. Y la gloria postrera será mayor que la primera. El deseado de las naciones, dice Ageo, vendrá y sacudirá la tierra. Hoy venimos y estamos expectando la venida de Cristo. Denle un fuerte aplauso al Señor. A Él sea la honra, la gloria, el poder y la alabanza. Celebramos 13 años. Que el Señor bendiga esta casa. Que el Señor bendiga la palabra de Dios. Que el Señor bendiga la mesa directiva, los líderes. Que Dios bendiga a todos los que mueven bancas, barren. Todos somos iguales en el pueblo del Señor. La fidelidad del Señor, la bondad y su misericordia siempre está con todos aquellos que le temen. Hoy quiero terminar este breve mensaje, porque pude hablar mucho más, pero quiero ser breve, conciso, preciso y a lo que venimos en el sentido de la palabra de Dios. Recuerda lo que Dios hizo en tu vida y lo que está haciendo. Recuerda que el Señor viene. Recuerda que hay un mundo allá afuera lleno de pecado y de maldad que necesita la iglesia. Y la iglesia, voz del pueblo, tiene la respuesta para esa gente. Hay gente que se está capacitando. Soy profesor
de algunos aquí se están capacitando, se están entrenando, y les hago preguntas y los extiendo más y les dejo mucha tarea. ¿Para qué? Para que sirvan mejor. Y responden, son fieles. Vaya al instituto, hermano. Si no le gusta ir al instituto, agarre un libro. Hay mucha gente que tiene muchas preguntas. Si no se capacita, vienen los testigos de Jehová, los mormones, lo envuelven y se van. No, pueblo, hay que saber defender la fe, pero hay que también dar respuestas certeras con la palabra del Señor. Bendigo esta casa, bendigo el liderazgo. Les deseo lo mejor. Les deseo que en los próximos aniversarios su gloria se siga manifestando con poder, con unción. Sigan adelante, sigan perseverando, no desmayen. Va a haber momentos difíciles, pero aún en esos momentos difíciles, aún en esos momentos de dolor, ahí está el Señor. Algunas horas Cristo, antes de ser crucificado, sabía que iba a la cruz del Calvario, y Cristo adoró. Cristo cantó un salmo. Cristo expresó su gratitud. Hoy nosotros la mejor expresión de gratitud y de sacrificio como ofrendas vivientes es servir y amar la obra de Dios. Póngase de pie. Hoy quiero hacer la invitación. Hermanos pastores, ¿se pueden acercar, por favor? Quiero hacer llamar a la mesa directiva, si hay mesa directiva, o líderes de ministerio, si hay una mesa directiva, si tienen líderes de ministerio, acérquense a la par de los pastores aquí adelante, la mesa directiva. ¿Dónde están los líderes de ministerio? Líderes de varones, de jóvenes, el líder. Hoy quiero orar por el liderazgo. La Biblia dice en el libro de Apocalipsis que son columnas, que son estructuras que mantienen la iglesia. En la cultura de los griegos, a muchas de las columnas, estructuras, les ponían un nombre. Y dice la Biblia en el mensaje a Filadelfia, que en la iglesia hay columnas que Dios les ha dado un nombre para soportar, para hacer una fortaleza, para aguantar el ministerio, la obra de Dios. Hoy quiero pedirle a los diáconos, diaconisas, supieres, vamos a rodear a los pastores y vamos a orar por ellos. Creemos en el poder de la oración. Creemos que la oración tiene mucho poder. ¿Cuántos dicen amén? Creemos que el orar y bendecir ese ministerio trae fortaleza, trae fuerza. Si hay diáconos, diaconisas, vamos a ayúdenme a orar. Si hay grupos de oración, de intercesión, ahí donde está vamos a orar. Donde está usted vamos a orar. Ponga las manos en dirección a este ministerio. Iglesia, la voz del pueblo. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, tú me has llamado y me has puesto para bendecir, Señor amado. Bajo el llamado que tú me has dado, Señor del cielo, bajo la autoridad de la iglesia, Señor del cielo, bendecimos este ministerio, la voz del pueblo, Señor amado. Bendecimos a este siervo, Señor amado, su amada esposa, Señor, los pastores. Barrientos, Señor del cielo, Padre, los bendecimos, Señor amado, y te pedimos en esta hora que seas tú bendiciéndolos, Señor. Te pedimos, Señor, que tú seas, Señor, dándole la unción como lo has venido dando, Padre eterno. La unción como a David, Señor del cielo, para que cuando predique la palabra de Dios, Señor del cielo, haya llanura, sanidad, maravillas, señales, Señor Padre. En el nombre de Jesús, aligera sus cargas, Señor amado. Toda preocupación, todo problema, Señor del cielo, Padre, lo llevamos a ti. Abre las puertas, Señor amado. Tú tienes un plan. Tú me lo revelaste, Señor, y yo entrego tu palabra, Señor del cielo, porque tú dices que abrirás una puerta, Señor, y cuando es plan tuyo, Señor, tú lo manifiestas, Señor del cielo. Padre, bendice a su esposa, Señor, ayuda idónea, Señor amado, porque siempre ha estado a la par, Señor. Caminan juntos, Señor amado. Bendecimos, Señor, esta iglesia, Señor amado, y bendecimos, Padre, con todo lo del cielo, Señor, y lo terrenal, Padre. Recursos que vengan, Padre eterno, mi Dios, finanzas, Señor, personas, gente, Señor del cielo, Padre, que vengan, Señor, para alabar y bendecir tu nombre. Bendigo al liderazgo, Señor, a esos hermanos, Señor, que hacen la labor de Aarón y Ur, Señor amado.
A todo el liderazgo, Señor del cielo, los bendecimos, sus familias. Bendecimos esta iglesia, Señor amado. Que se levanten con poder, con autoridad, con unción, guiados por el Espíritu Santo de Dios, Señor amado. Te alabamos, te bendecimos, glorificamos tu santo nombre, Señor. Para ti nada, fuera de ti, Señor amado, no hay nada, Señor del cielo. Padre, te damos gracias porque tú eres fiel. Ponemos en tus manos este 13 aniversario, Señor, y te pedimos que los próximos sigas ayudando, Padre eterno. Declaramos Ebenecer. Hasta aquí nos has ayudado, Señor amado, y seguiremos predicando el evangelio, Señor, con alegría, con gozo y con gusto, porque tú, Señor, nos has demandado. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, gracias por haber estado acá y quedarte hasta el final de escuchar esta palabra, que espero que haya sido de edificación para tu vida. También hemos estado orando mucho para que toda esta palabra haya transformado y esté transformando tu vida. Gracias por haberte quedado acá y apoyarnos a través de esta plataforma. Dios te bendiga y dale like. Bendiciones.